Amén, hermanos, Dios nos bendiga en esta tarde. ¿Verdad? Sean bienvenidos cada uno, ¿verdad? A este culto que vamos a realizar para nuestro Dios. Vamos a ponernos en manos de Dios para iniciar. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias porque estamos aquí una vez más delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote, Señor, todas las bendiciones que tú has puesto, así como la salud, la enfermedad, Padre mío, los problemas, las alegrías, Padre Santo. En esta hora estamos agradecidos, Padre mío, porque nos tienes aquí una vez más también para alabar tu nombre, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, bendice a cada uno de los que se encuentran en sus hogares, Padre mío, o donde quiera que se encuentren, Padre Santo. Y te pedimos de tu bendición, te pedimos que tú te agrades, Señor, de lo que vamos a realizar hoy en este día, Padre bendito. Todo esto te lo ponemos, Padre mío, delante de ti, no por méritos que yo tenga delante de usted, mi Señor, sino por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así mismo vamos a alabar el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Con este canto que se llama Grande y Fuerte. Y
capítulo 147, en el versículo 5, ¿verdad? Y también la palabra de nuestro Dios nos dice en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 45, nos dice: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor, ¿verdad? Y hay que confiar en Él. Y vamos a entonar este canto que se llama Creo en ti.
regalado la oportunidad nuevamente, Señor, de habernos congregado, de habernos reunido, Señor, para escuchar la meditación de tu palabra, Señor. Habla a cada corazón, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que estamos en este lugar. Bendice a mis hermanos que nos están viendo también, Señor, a través, mi Dios, de este medio, Señor, que tu Espíritu Santo pueda llegar a nuestros corazones y saturarnos de tu presencia, Señor, y que todo lo que respire alabe tu santo nombre, Señor, y que en estos momentos, Padre, preparemos, mi Dios, cada uno de nosotros la disposición, Señor, de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor. Llena nuestra vida de tu presencia, satúrala con tu Santo Espíritu, Señor, y que tu poder pueda cambiar, Señor, las vidas que necesitan ser cambiadas, Señor, y que asimismo pueda redarguir cada corazón, mi Dios, que tu presencia sea en nosotros, Padre bendito. Ponemos pues a la pastora que traerá tu palabra, tu mensaje, Señor, ya que tu palabra haya sido bendecida, que ahora pueda llegar al corazón que lo necesita, Padre bendito. Gracias, mi Dios, por el amor tan grande que tú tienes para con nosotros, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga a todas las personas que nos escuchan. Vamos a predicar la palabra de Dios. Estamos aquí en la iglesia del Nazareno, el Salvador del mundo. Estamos aquí en la colonia Santa Fe con el propósito de estar transmitiendo estos mensajes que esperamos sean mensajes de fe, de esperanza para todas las personas. No solamente predicamos para los hermanos de la iglesia, predicamos para todas aquellas personas que quieran escuchar estos mensajes. Son mensajes sencillos, mensajes de invitación, porque nuestro Dios está preocupado, pero no solamente se preocupa, sino que también se ocupa en darnos consejos, en darnos enseñanzas, en traernos invitaciones a nuestra vida. Vamos a meditar hoy en una pequeña porción de la palabra y es el Salmo número 1. El Salmo número 1. Muchas veces los salmos nada más los tomamos para lectura, como lectura de inspiración, pero también en los salmos encontramos muchísimas enseñanzas para nuestra vida. Nuestro Dios está preocupado por su creación. Recordemos, nuestro Dios está preocupado por su creación, tanto por los seres humanos como por la naturaleza. Pero hoy vamos a hablar cómo se preocupa por cada uno de nosotros. Somos su creación y Él nos busca. Y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La primera palabra dice bienaventurado. Esta palabra no es muy común en nuestro lenguaje, no la usamos en nuestras conversaciones, pero es una palabra muy usada en la Biblia, muy usada en la palabra de Dios, porque Dios quiere que nosotros seamos personas bienaventuradas. Y la palabra bienaventurado quiere decir completamente feliz, plenamente dichoso. Y vemos que ese es el propósito de los seres humanos. Queremos ser felices, queremos ser dichosos, queremos estar bien, pero a veces no sabemos escoger el camino correcto. No sabemos escoger el camino que conviene o que nos lleva a la felicidad. A veces pensamos que la felicidad la vamos a obtener cuando tengamos muchísimo dinero y empezamos a lo mejor a encontrar el camino que no es correcto. Esa no es la felicidad. Aquí nos va diciendo cómo vamos a obtener la felicidad. Vamos a empezar con cosas que no debemos hacer, cosas que debemos de quitar de nuestra vida, cosas que debemos retirar de nuestra vida. Y aquí nos dice bienaventurado, feliz el hombre, feliz la mujer que no anda en consejo de malos. ¿Qué es eso de andar en consejo de malos? ¿O cómo podemos hablar en consejo de malos? Bueno, a veces hay personas que empiezan a conversar y empiezan a contar sus historias de algunas cosas malas que hicieron, y a nosotros nos empieza a gustar, estamos escuchando y nos estamos imaginando que eso es bueno, o que con eso nosotros también podríamos llegar a ser unos triunfadores. Recordemos que hay un enemigo que tenemos que siempre está ahí alerta a ver cómo nos comportamos, para ver dónde están inclinados nuestros intereses, nuestro pensamiento.
quiero recordarles un poquito acerca del huerto del Edén. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, a ellos les dijo que podían comer de todos los árboles, excepto del árbol del bien y del mal. Y ahí fue cuando dice que estaba un animal, el diablo entró en el animal que se llama la serpiente, Satanás entró ahí y estaba observando la actitud de Adán, la actitud de Eva. Y dice que empezó a ver que Eva pasaba frente a ese árbol y se le quedaba viendo. Y dijo, oh, esta tiene interés en este árbol, le está llamando la atención. Cuando Dios le dijo que no podía tomar de él, no debería ni acercarse. Aquí, hermanos, nos habla también, cuando nosotros sabemos que hay cosas que no debemos hacer, esas son tentaciones y no debemos acercarnos a las tentaciones. Eva se acercó demasiado a la tentación y el maligno alimentó esa tentación hasta que cayó ella en el pecado de la acción. Entonces, así es, por eso dice, no escuches consejos de malos, no hagas caso de consejos de malos, no pongas atención a esos consejos que pueden llegar a través de una sencilla plática que tú escuchaste, o que pueden llegar a través de una película. Tú viste cómo ese hombre se hizo rico, tenía casas, tenía carros, y tu mente empieza a trabajar, y el maligno a alimentar esos malos pensamientos. También últimamente escuchamos canciones que no son nada recomendables, que aunque vemos en la misma canción, está también la enseñanza, está también ahí el proverbio, ahí está la aplicación. Vemos que empieza hizo esto y esto otro, y le fue bien, pero al último lo mataron. Siempre en los corridos, vean cómo es, parece que era un triunfador, parece que iba hacia arriba como la espuma, pero al final lo mataron. Entonces pero a nosotros nos importa nada más lo que va subiendo y decimos, porque el maligno está ahí. Lo que les decía, el maligno está ahí, está aconsejándonos. Él dice, tú no te creas, a él no lo mataron porque él no está listo, a él lo mataron porque a él le faltó más astucia, tú eres listo, tú eres astuto, tú eres esto. Nos empieza a aconsejar, y si nosotros ponemos atención, es muy probable que caigamos. Por eso dice aquí, no anduvo en consejo de malos. Entonces, ¿cómo pueden llegar los consejos de malos? Dijimos, por una plática, por una película, por una canción, hasta por las noticias. Últimamente, cada noticia que sale, que parece que fueran instrucciones para que la gente se porte mal, ¿verdad? Entonces nosotros debemos alejarnos de todo eso. Aléjate de la tentación, aléjate de las malas ideas. Primero, todas las cosas empiezan en idea, empiezan en el cerebro. Debemos de alejarnos totalmente. Y luego dice que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Cuando dice camino de pecadores, ya se transformó toda esa idea, todo ese consejo de malos viene a transformarse en acción. Ahora, esos que ven que cuando ellos platican algo, nosotros nos acercamos mucho a oír, dicen, a este le gusta, este quiere algo, y nos invitan a ser parte de su equipo, y nos invitan a ser parte de sus trabajos, y entonces estamos empezando a caminar en el camino de los malos, el camino de los malos. Simplemente al oír eso, el camino de los malos, sabemos que no estamos bien, que no estamos siguiendo el camino de Dios, estamos alejándonos cada vez más y más del camino de Dios. Y si a esto le sumamos que desde niños no nos dieron ninguna enseñanza bíblica, no nos dieron ninguna enseñanza de Dios, nos dejaron que creciéramos así como pudiéramos, entonces somos presa fácil del maligno, somos presa fácil de estas pandillas, de estos hombres malos, y nos llaman a su trabajo y nos empiezan a dar dinero y nosotros sentimos que somos triunfadores. Dice, pero eso a Dios no le agrada. Él dice, no, esto es lo que no debes hacer. Que no, ahí está la palabra no, no andar en consejo de malos, no andar en camino de pecadores. Ah, qué triste. El pecado nos lleva de caída en caída, nos lleva de derrota en derrota y nos va a llevar
al infierno. Dice que después, dice, no te sientes en silla de escarnecedores. Vamos a ver, esa palabra también, escarnecedor, no es muy común. Esa palabra nos habla de la gente que se burla de las cosas buenas, gente que se burla de los mandamientos de Dios, gente que se burla de las enseñanzas de Dios. Cuando una persona ya escuchó consejo de malos, anduvo en camino de pecadores, empezó a practicar lo malo y alguien le dice, estás mal, mira, no eches a perder tu vida, haz esto, haz lo otro. Nos burlamos. ¿Y a usted cómo le ha ido? ¿De qué le ha servido exportarse bien? Mire, sigue pobre y yo, mire, ya traigo una camioneta del año. Empiezan a burlarse. Eso se llaman escarnecedores. Se burlan de la gente que se ha portado bien. Se burlan de los que les dan buenas enseñanzas. Y si a eso le sumamos que les decimos, mira, lee la Biblia, te invitamos al culto, te invitamos a la iglesia. No, eso es para los viejitos, eso no es para mí. Ya cuando tenga 50 años voy a ir. Esa gente es escarnecedora. Dios no quiere que caigamos en eso. El Señor nos aconseja, no consejo de malos, no camino de pecadores, no en silla de escarnecedores. Pero no todo lo que dice Dios es no. También ahora nos dice sí. Una palabra que nos dice sí. Esto sí. ¿Qué? Dice sí, no que. En la ley de Jehová está su delicia. Estimado amigo, hermano, vecino, que durante tiempo te hemos invitado a que leamos la Biblia, a que pongamos atención a los mandamientos de Dios. Mucha gente te ha invitado. Todas esas personas que te han dicho, lee la palabra de Dios, vamos a la iglesia, acércate a Dios. Pues hoy es el tiempo más oportuno. Ahorita estamos viendo la situación como está. Nos da dolor ver que a pesar de estar las cosas tan difíciles, siguen las fiestas en grande, las borracheras en grande. Estamos cayendo en silla de escarnecedores. Estamos haciendo a un lado los mandamientos de Dios. Dios dice que en su ley meditemos de día y de noche. Su ley es la Biblia, su ley es la palabra de Dios. Pero tal vez alguien diga, ¿y para quién es la Biblia? En la palabra de Dios encontramos a niños estudiando la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios. Encontramos a uno que se llama Samuel. Era niño y Dios le habló. Siendo niño, Dios lo llamó y él pudo contestarle a Dios, heme aquí, estoy dispuesto a servirte. Así es de que no hay una edad muy pequeña para no comprender la palabra de Dios. Jesús dijo, dejen a los niños que vengan a mí. Entonces la Biblia es para los niños. La Biblia es para los niños. Pero también encontramos a un joven, al joven David, un adolescente. Pero él, en la ley de Jehová estaba su delicia, y en ella meditaba de día y de noche. Tenía 7 hermanos más, que cuando fueron a ungir a David como rey, el papá no se imaginó que era a David al que iban a ungir. Él se imaginó que eran sus hijos más grandes, que estaban muy guapos y ya fornidos y todo. Ese adolescente no contaba en la familia, pero contaba para Dios. Ese adolescente contaba para Dios, porque Dios veía su corazón, porque Dios vio su inclinación a adorarlo. El salmista compuso el Salmo 119. Ahí en ese salmo nos habla, dice que lámpara es a nuestro pie su palabra y lumbrera nuestro camino. Que la Biblia va a ser para guiarnos en el caminar de la vida. Entonces, que volvamos nuestros ojos a la palabra de Dios y que en ella meditemos de día y de noche. Este David, cuando llegó, lo vio el profeta Samuel y dijo, este es el llamado por Dios. Dios mismo le dijo, a este vas a ungir. ¿Qué cosa había visto Dios? Su ropa, su belleza, su limpieza, su pelo bien arreglado. No, Dios había visto su corazón, porque ese corazón no se había manchado con consejo de malos.
Ese corazón no se había manchado con camino de pecadores. Ese corazón no se había manchado en silla de escarnecedores. Ese corazón se había alimentado de amor hacia Dios. Él compuso los salmos, el gran cantor de Israel. Se le llama el cantor, el dulce cantor de Israel. Ese es el rey David, que desde su niñez y adolescencia hizo de la Biblia, hizo de la palabra de Dios su más grande deleite, su más grande amor. Y esta es la invitación que estamos haciendo ahora. Volvamos nuestros ojos a la Biblia. Donde haya un hogar que crea en Dios, también debe creer en la Biblia. Porque la Biblia, Jesús dijo, ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Estimado amigo, amiga, madre de familia, padre, si tú quieres que tu hijo camine por el camino recto, es momento de que le inclines sus ojos a la Biblia, le inclines su corazón a Dios. Y no puede haber un amor a Dios sin la Biblia, porque ¿de dónde vas a conocer a Dios? ¿De dónde vamos a conocer los mandamientos de Dios? Solamente están en la Biblia. Los verdaderos mandamientos de Dios están en la Biblia. No están escritos en un papelito, no están escritos en una revistita, están escritos en las Sagradas Escrituras. Ahí están los mandamientos de nuestro Dios. Y dice que si tú quieres ser una persona bienaventurada, madre, ¿quieres que tu hijo sea bienaventurado? Padre, ¿quieres que tu hijo y tu hija sean bienaventurados? Pues enséñales a buscar en la Biblia. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esto es una forma de decir las cosas, de día y de noche. No quiere decir que van a estar leyendo todo el día y toda la noche. Van a leer, pero cuando ya se vayan, sigue la palabra dentro de su corazón y dentro de su mente. Cuando se vayan a trabajar o cuando vayan al deporte o lo que vayan a hacer, la palabra de Dios sigue allí. Y si ellos llenan su corazón de la palabra de Dios, cuando venga la tentación, la palabra de Dios va a aflorar, les va a evitar, va a estorbarles para que caigan en las garras del maligno. Dice aquí, entonces, ¿qué cosas no debemos hacer? ¿Y qué cosas sí debemos hacer para ser personas bienaventuradas? Y nos da todavía un premio. Dice que las personas que ponen en Jehová su delicia, que ponen en la ley, en la Biblia, ponen todo su amor, van a ser como árboles plantados junto a corrientes de agua. Gloria a nuestro Dios. Estimados amigos, hermanos, toda persona que me escucha, usted conoce cómo son los árboles plantados junto a corriente de agua. Aquí tenemos el privilegio de tener cerca ríos, arroyos, y vemos los árboles que están plantados ahí. Esos son árboles que se han esforzado en plantar sus raíces hasta lo más profundo y llegar a la corriente de agua de la que se están alimentando. Lo mismo pide Dios, que nosotros como padres nos alimentemos del Espíritu Santo, nos metamos hasta lo más profundo de la Biblia a fin de succionar la savia y el amor de Dios. Y así enseñes a tus hijos, así los guíes por ese camino, para que sean como un árbol verde, esos árboles verdes que vemos ahí. ¿Qué pasa cuando tú vas cerca de esos árboles? Esos árboles nos invitan a descansar en su sombra. Esos árboles nos invitan a quitarnos el calor cuando vamos ahí. Nos invitan a cobijarnos bajo su sombra. También las personas, cuando tú seas una persona que te guías por la Biblia, que te guías por los mandamientos de Dios, vas a ser una persona a la que acuda la gente por un consejo. Vas a ser una persona a la que la gente vaya para una oración, para pedir una enseñanza. Tú vas a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Tú vas a ser siempre verde. Y algo más, ¿se fijan que esos árboles no mueren pronto? Son árboles que duran muchísimo, tienen una vida larga. Eso es lo que Dios ofrece para nosotros, una vida próspera y una vida larga, una vida de bienaventuranza.
¿Queremos ser de los bienaventurados? Esa es la pregunta de hoy. La decisión la tienes tú. La decisión la tienes tú. Tú como madre, tú como padre y tus hijos. Enseña a tus hijos para que tomen sabias decisiones y podamos ser del grupo de los bienaventurados. Te invitamos a que seamos del grupo de los bienaventurados. ¿Cuántos quieren ser del grupo de los bienaventurados? Pueden hacer conmigo esta oración. Primeramente, para ser de los bienaventurados, tenemos que recibir a Jesús en nuestro corazón. Tenemos que abrirle el corazón a Dios y decirle: yo quiero llenarlo de tus enseñanzas, quiero que vengas a mi vida. Voy a pedirte que hagas esta oración conmigo. Todo el que quiera que su vida sea una vida de bienaventuranza, una vida de felicidad, haga conmigo esta oración. Repita conmigo: Padre Celestial, en esta hora yo te doy gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo, que vino aquí a la tierra para dar su vida, para perdonar mis pecados. Como dijo Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Padre, te doy gracias por la vida de Jesús. Y ahora, en este momento, ahora que conozco a Jesucristo a través de la Biblia, pido que Jesucristo entre a mi corazón. Quiero que Él llene mi vida. Quiero que Él haga su morada en mi corazón. Que quite mis pecados, que quite mis malos pensamientos, que perdone mis malas obras. Quiero ser un cristiano. Quiero hacer de la Biblia mi libro de texto. Quiero hacer de la Biblia mi delicia. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, tú has hecho una oración sencilla. Puedes hacer una oración más completa tú solo, allá en tu casa. Pero recuerda, Dios quiere, Dios está preocupado por ti. Está preocupado por todas las personas, por toda su creación. Por eso nos escribe esto: bienaventurado. Quiera Dios que tú quieras ser de ese grupo de los bienaventurados y hagas de la Biblia tu libro de texto, para que no andemos en consejo de malos, ni estemos en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores nos sentemos nunca. Vamos a orar. Padre Santo, Dios bendito, Dios maravilloso, gracias te damos, Señor, porque a través de tu Biblia hemos aprendido tus enseñanzas, Señor, y tú nos has dado la oportunidad, Padre mío, de vivir muchos años, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra nos ha guiado, porque tu palabra nos ha corregido, porque tu palabra, Señor, nos exhorta día a día y minuto a minuto. Gracias, Señor. Gracias por ese privilegio que nos has dado, Señor, de conocer tu palabra. Porque tristemente ahorita hay muchos lugares donde no ha llegado la palabra. Hay personas que no han tenido el privilegio de tener una Biblia en su mano. Gracias porque a nosotros sí nos lo has dado, Señor. Y ahora te pedimos que también todo México, Señor, toda nuestra patria, Padre, pueda tener una Biblia y la quiera leer. Y si la tiene en su casa y no la ha leído, que la saque, que la desempolve y que saque de la Biblia las enseñanzas, los consejos. Padre, bendice aquí a nuestro país. Bendice a todo el mundo, bendice, Señor, a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal que está exponiendo su vida ahí trabajando, Señor, atendiendo a los enfermos, Señor. Y a los que ya están enfermos, dales fuerza, Señor, fortalece su cuerpo para que puedan, Señor, salir libres de esa enfermedad. Y a los que todavía estamos bien, Señor, danos también, cúbrenos con tu poder. Cúbrenos con tu gracia para que no nos venga ese mal. Ayúdanos, Señor, a salir libres de esta enfermedad tan terrible, Padre Santo. Ayúdanos a todos. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, ¿verdad? Así les seguimos invitando, ¿verdad? Que donde quiera que se encuentren, ¿verdad? Sigan siguiendo al Señor, ¿verdad? Por medio de la alabanza, de la lectura de la Biblia, de la oración, ¿verdad? Y si es de bendición, pues también les invitamos a que sigan viendo cada una de las predicaciones todos los días de la semana, ¿verdad? Vamos a orar en nombre de nuestro Dios con este canto que se llama Hacedor de Caminos.
las oraciones, la alabanza, como la palabra de nuestro Dios. ¿Verdad? Que Dios les bendiga.